Buenas tardes, señoras, señores, miembros del Congreso, senadores, diputados, invitados, extranjeros. Cuando se me invitó a este panel en la celebración de los 200 años del Congreso de Chile, se me planteó un tema muy amplio. El tema era el progreso, cómo este progreso tiene más aristas y facetas que no solo números económicos, y finalmente la relación que tiene esto, la distribución de ingresos. Ese fue el tema que se me planteó en la primera conversación. Y yo siento que en el corazón de todas las propuestas políticas que han habido en la historia de Chile, por lo menos en los últimos 120 años, ha estado el tema. Yo no conozco prácticamente ninguna organización que no se tome y defina como meta el lograr el desarrollo, que este desarrollo tenga más aristas que solo los números económicos y finalmente que llegue a todos. Sin embargo, tenemos, como decía, por lo menos no creo los 200 años, no sé suficiente historia para saber si en el primer Congreso Nacional se plantea de la misma manera, pero leyendo los libros 120 años atrás ya sí era un tema. Y parece que es un tema, y de hecho es un tema muy difícil, pues si suponemos buena fe de todos los que han participado en esto, si suponemos buena fe de hoy día, de lo que escuchábamos hoy día del presidente Lula, expresidente Lula, del presidente del Senado, el presidente de la Cámara, la honorable Cámara de Diputados, en realidad tienen visiones distintas y plantean cosas totalmente diferentes para el mismo propósito. En realidad, si uno no analiza en el tiempo, han habido distintas, sobre todo el siglo XX, estuvo lleno de planteamientos de quién puede y debe lograr esto, si lo deben hacer los gobiernos, si lo deben hacer las personas, si deben plantearse las metas los gobiernos, las personas, y con todas las variantes que queramos entre medio. Y desgraciadamente muchos de los temas son contraintuitivos. Pocos días atrás en Estados Unidos veía como el presidente Obama era criticado por haber dicho que en realidad, desgraciadamente, las máquinas estas, no sé cómo se llaman en español, las máquinas para sacar dinero, ATM, digamos, que las cuales están reemplazando la ida al banco, ¿no es cierto? De alguna forma uno, como los cajeros automáticos, están, según ayudando al desempleo, porque en el fondo por esa vía había menos oficinas bancarias. Hay una respuesta muy interesante que se le hacía, y que si uno mira, analiza 200 años atrás, era la misma respuesta cuando los celulares aparecieron y empezaron a sustituir lo que se hacía a mano y se empezó a máquina. El hecho probablemente que sea contraintuitivo es lo que hace difícil ponernos de acuerdo, porque si no, yo digo, los hombres para una tarea que es muy difícil, que fue llegar a la luna, los rusos y los americanos usaban las mismas fórmulas y al final la misma ciencia. Para resolver el problema de desarrollo parece que no hemos encontrado un terreno común, suficientemente común, como para que no haya diferencias tan, a veces, desgraciadamente, disonantes y defendidas con tanta fuerza. Yo voy a evitar caer en el terreno de una propuesta. Yo voy a hacer otra cosa, voy a ir a datos. O sea, la verdad que ustedes están tomando las decisiones, tienen sus visiones. Yo simplemente quiero aportarles datos en las preguntas que nos hicieron. Me doy cuenta que debiera ser más fácil analizar los datos, pero a veces no lo es tanto. Antes de entrar a esta sala tuve la oportunidad de encontrarme con distintas representantes extranjeros visitándolos a ustedes y vi algunos de Argentina, y me recuerdo que no hace pocos días atrás, tratando de estar informado de qué pasa en Argentina, miraba cuál era el IPC argentino. Y la discusión que se armaba, ya no estamos hablando de datos de 200 años atrás, de 100 años atrás, estamos hablando de datos del pasado. Y aparecían representantes del Congreso, lo podía ver en la pantalla donde uno puede ver ahora noticias, ¿no es cierto? Aparecían representantes del Congreso argentino, dando una cifra de IPC distinta que la oficial. En realidad era el doble que la oficial. Y decían que lo hacían porque en ese momento el gobierno, parece que a las consultoras no les permitía hacerlo, porque si lo hacían están siendo multadas. Yo no estoy pretendiendo dar ningún juicio de valor en esto, simplemente describiendo lo que vi en la prensa. Entonces, bueno, si tenemos diferencias de simple al doble, con los datos de qué pasó con la inflación pasada, imagínense la diferencia que podemos tener
con qué ha pasado con el desarrollo del mundo en Chile, qué pasa con la distribución del ingreso chileno. Las diferencias pueden ser muy notables. Sin embargo, a mí me parece que cuando uno mira cosas en el largo plazo, cuando el tiempo pasa, el agua va pasando, finalmente los números se asientan mucho más y son mucho más creíbles. Yo voy a tratar de darles antecedentes para 4 preguntas que creo que implícitamente estaban en lo que ustedes hacen. Si ha habido realmente, estoy pensando en la historia del Congreso, si ha habido realmente progresos para las mayorías. La segunda es si detrás de estos progresos, que son números económicos, de verdad hay mejorías en la calidad de vida, si hay algo más allá que el progreso, propiamente tal, medio el número. Si realmente no hubo grupos que definitivamente se quedaron completamente atrás y no se beneficiaron para nada de este progreso, o si realmente se ha integrado o no. Y finalmente, si es posible, aun cuando haya sido cierto que se han beneficiado incluso los más desventajados, si hay algo posible de hacer para que se incorpore más rápido. Esos son los datos que yo voy a tratar, como les digo, no con visiones, sino simplemente con datos. Para eso, yo quiero compartir con ustedes lo que yo veo. Primero, estamos hablando de 200 años, el crecimiento es un fenómeno reciente, aunque no veamos. El crecimiento no tiene más allá de historia, en realidad, en la humanidad, que desde la época que este Congreso partió. Si ustedes miran, el crecimiento económico no existe prácticamente antes de 200 años en la historia de la humanidad. Segundo, que no es solo Producto Interno Bruto. Hay muchas otras cosas que subieron y mejoraron con ese progreso. Tercero, un gran debate que tenemos hoy día, si el crecimiento, la igualdad, la felicidad. Hoy día en la prensa había a propósito un artículo sobre la felicidad y cómo algunos de los chilenos se encontraban menos felices que el resto de los latinoamericanos. Si esas cosas pueden ir juntas o no, o si al final el progreso no nos sirve, la felicidad que estaba por lo demás en las palabras. Acabo de escuchar salir acá de las palabras de cuando se crea el Congreso, que buscaban, como lo dije en el Latinoamérica completo, ¿no es cierto?, que era buscar la manera para que la gente busque su felicidad. Ahí venía la duda si lo que tenía que hacer el gobierno es darle la felicidad o darle las posibilidades para que buscaran su felicidad. Esa es la discusión ideológica que hubo en un momento. Después compartir con ustedes algunos datos de qué ha pasado con el crecimiento y desarrollo en Chile en estos 200 años, con la distribución del ingreso y algunos comentarios finales. Primero quiero comprobar lo que les dije. En realidad estos gráficos, si algo sirven, simplemente vean que era una raya pareja. Esto está hecho desde el año 0, del momento de Cristo, del nacimiento de Cristo. Si ustedes ven hasta 1800, prácticamente es una raya horizontal. O sea, el progreso fue muy lento en estos números, si estamos hablando de 1800 años, y sin embargo explota en los últimos 200 años. Primera cosa que yo les transmito para que tengamos conciencia de que algo hemos hecho en los últimos 200 años para que el mundo sea distinto. Si lo miramos por regiones, vamos a ver también, no se puede ver bien ahí, pero que han habido periodos en que regiones avanzan más rápido que otras. De hecho, América Latina era parecido a Europa de la periferia a los años 50. Por eso teníamos tantos inmigrantes viniendo. Sin embargo, a partir de esa fecha nos quedamos atrás. O sea, lo que decía el presidente Lula, la verdad es que yo creo que es culpa de los latinoamericanos. De alguna forma lo hicimos de tal manera de que nos quedamos atrás. En ese mismo periodo, los asiáticos que estaban muy por debajo, de hecho, debajo de los africanos, nos pasaron como promedio, como grupo. Aquí en algunos datos, aquí no va a haber ningún dato, pero por lo menos en esa pantalla no se ven. Pero les digo, el año 50, Argentina, Venezuela eran más ricos que España. Corea del Sur era prácticamente muy inferior a España. Y si ustedes toman el año 2009, tanto Argentina como Venezuela están muy por debajo de España y Corea del Sur es equivalente a España. Eso pasó en 50 años. Ese es el primer concepto que quiero compartir con el progreso. Es posible. Ha sido posible, incluso ha sido posible en nuestro continente. Segundo, la pregunta es si el desarrollo, no nos quedemos solo en números, estamos de moda hoy día de que el desarrollo es puro, los miran los economistas y son puros, y la plata no es lo que importa, importan otras cosas. Yo solo quiero recordarles que la plata nunca importa, en cierta forma. Si ustedes han mirado los nuevos villas del Banco Central, a mí me parecen de metrópoli, no sé si les parece, o de juguete. Uno cuando no está acostumbrado, cuando va a otro país, le parecen de mentira. La verdad es que los billetes en sí mismos no sirven para nada, es cosa de estar aislado en la montaña y para qué le sirve un billete, a lo más para hacer un fuego si se quiere morir no se quiere morir de frío.
Sin embargo, lo que son es precisamente una manera de intercambiar. O sea, representan otra cosa, representan algo que somos capaces, confiamos entre nosotros y presentan algo distinto. Y detrás del crecimiento económico, entonces, acá vi algunos parlamentarios de Inglaterra, la verdad es que los datos de expectativa de vida, detrás del progreso está la vida, hay más vida, por más tiempo. Los datos que uso acá son ingleses porque en realidad con el mayorazgo registraban de quién era propietario de ciertas cosas y por lo tanto se podía ver, y aquí es interesante ver los números, ustedes no los ven, pero la expectativa era del orden de 40 años, obviamente con las pestes negras se vino al suelo, después siguió parejo hasta el año 1800 y a partir de 1800 explota hacia arriba, explota en Inglaterra pero en todos los países que se desarrollaron, incluso en Chile. Pero no es solo expectativas de vida. Yo recuerdo que a mí me importaba mucho, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Escuchar como recorrer muy niño, recorrer la ciudad de Santiago y ver que hay gente que no tenía agua, que no tenía luz, que no tenía alcantarillado, tenía que ir a un baño fuera de la casa. Recuerdo cosas que escuché a otros políticos, mismo yo nunca he olvidado al presidente Salvador Allende que era muy distinto llegar a la casa, abrir una llave, que tener que agarrar un balde e ir a sacarlo varias cuadras más allá. Una cosa es tener el interés y la motivación y el deseo, y otra cosa es lograr el resultado. Y la verdad es que el crecimiento de los últimos 200 años ha tenido resultados. Una de las cosas que más me motivó en la universidad es tener un profesor que había estudiado y llegó a ser profesor y gerente de Endesa y estudiaba sin luz, porque en su pueblo cuando era joven y estaba en las humanidades en ese tiempo no había luz en la noche. Si miramos, tenemos que en 1750 antes de Cristo tomaba 50 horas de trabajo, 1 hora de luz y eran las horas de aceite. El año 1800, cuando parte la Revolución Industrial, 6 horas de trabajo para una vela. 1 hora. De hecho, la mayoría no podía prender una vela, lo hacían con el fuego, el fuego que les permitía calentar, el mismo que iluminaba la noche. Ya en 1880, 15 minutos daban una lámpara querosén, en una lámpara querosén de trabajo. El 50 en 8 segundos comprábamos y ahora en medio segundo, estamos hablando de países desarrollados, el tubo fluorescente. Y así con eso hay muchas cosas, o sea, detrás de estos números hay cosas que son reales, que son desarrollo. Un viaje en 1800 entre París y Bordeaux costaba un sueldo sano. Hoy día cuesta un día de trabajo y se hace 50 veces más rápido. Pregúntense ustedes, le costaba llegar de Valparaíso a Santiago cuando parte el Congreso Nacional. ¿Y cuántos chilenos eran capaces de pagar ese viaje? Eso es lo que ha pasado en 200. Así la lista es larga, no se las voy a leer entera, pero es importante que incluso cuando se habla en medio ambiente, escuchar al presidente del Senado preocupado por el medio ambiente, no podemos estar todos preocupados por el medio ambiente, y creo que es correcto. Pero estos 200 años incluso en el medio ambiente ha mejorado. Los invitaría a ustedes a ir a un lugar que afortunadamente queda poco en Chile, pero en el mundo todavía quedan de gente que vive en lo que es realmente la pobreza desconectada de los desarrollos de la sociedad. Y van a ver que entran al lugar donde viven, no quiero ponerle el nombre, una choza, una ruca, lo que ustedes quieran, y no pueden, yo les aseguraría que en 10, 15 minutos están afuera, por el humo de la manera de vivir adentro. Tienen que, con la forma como cocinan, cómo se calientan. Eso hoy día afortunadamente no pasa en prácticamente nadie en Chile. Ahora, junto con esto quiero decirles que hay casos recientes de progreso increíble. China es un caso increíble de progreso en los últimos 50 años, Israel en los últimos 30 años. Pero así como hay casos de progreso, Nigeria es un caso interesantísimo de retroceso. Nigeria era un país más desarrollado que lo que es hoy día en términos relativos, mucho más desarrollado y mucho mejor distribución del ingreso. En los gráficos no se los... Sí, ahí por ejemplo Nigeria, aquí la verdad es que yo lo voy a dejar disponible para ustedes después, pero créanme que son datos hechos entre el año 70, 80, 90, 2000 y muestran lo que era el ingreso per cápita y la división del ingreso. Y ahora estuvimos con el presidente Lula recién. Brasil también ha tenido sus vicisitudes. Brasil hizo entre el 70 y el 80 hizo un avance importante y de ahí ha costado avanzar. Si ustedes ven, mientras más rara es la forma de esa curva, más rara también es la distribución del ingreso. Eso es lo que dice esa curva. Mientras más a la derecha es más rico el país y mientras más extraña y estrambótica la figura, más curiosa, por decir un nombre, ¿sabe? Una distribución del ingreso mucho más dispareja. ¿Y el presidente Lula en qué periodo vivió? Vivió el protocolo del presidente en un momento en que justo, si ustedes ven ese gráfico, Brasil
había estado estancado por muchos años y con una inflación muy fuerte, y justo cuando se resuelve eso, él es presidente. El otro día escuché a la actual presidente Dilma decir que ella fue a saludar los 80 años del presidente Cardoso, cumplió 80 años en el mes pasado, y fue a decirle, mire, yo reconozco que las bases de lo que pudo hacer el gobierno Lula y lo que pudo hacer yo, lo hizo usted. No solo como presidente, sino como ministro de quien murió hoy día, creo, o ayer o anteayer, Itamar Franco. Simplemente esto se los recuerdo para que cuando miremos los datos siempre tenemos que mirarlos mucho más a largo plazo, a veces en episodios exitosos, cortos plazos, y es difícil ver si van a ser permanentes o no. Después, segundo dato que he compartido con ustedes entonces es que hemos progresado los últimos 200 años de este Congreso muchísimo, todos los que se han incorporado al mundo moderno. Y segundo, que eso ha ido unido a muchas otras cosas. No es solo un número, no es solo una cosa expresada en billetes, no es solo una cosa de los economistas, es algo real que trae. Ahora, hay un debate importante en estos días, el expresidente Lagos lo puso sobre el tapete de nuevo, sobre crecimiento, igualdad y felicidad, y él dice, mire, los datos me dicen a mí que cuando llegamos al nivel de ingresos de $15.000 deja de importar, o 15, $20.000, coloca él en su último documento que ha hecho circular, y empiezan a importar más la distribución del ingreso y otros elementos. O hay otros que dicen que el ingreso, la felicidad no es lo mismo. Recordemos, Bután creo que fue un país que dijo que se iban como meta la felicidad, no el ingreso per cápita, o no el crecimiento, o no el desarrollo. A los que tienen curiosidad, hay una gran polémica, yo personalmente creo que es resuelta. Esto partió el año 74 con la paradoja de Easterlin, se llama, que decía que los países más ricos a partir de cierto momento no son más felices que los que no son más ricos. Ustedes se van a encontrar muy difíciles medir la felicidad. A veces la felicidad depende de otras cosas, si estamos en verano o en invierno, entre otras cosas, ¿no? Me gustaría a ustedes que les preguntaran en verano o en invierno, un día frío, un día bonito, ¿son más felices o no? Distinto es las decisiones que toman ustedes todos los días, qué hacen, qué deciden, si les gusta un show de Madonna o no sé, o del que murió Michael Jackson, o si les gusta una ópera, digamos. Esas son decisiones reales, esas cosas se miden en términos reales en el producto. Mi argumento es que ese tema, en la medida que se juntan más datos y se tratan de hacer bien las encuestas con las diferencias culturales, y todos han tenido la oportunidad de hacer una negociación con los japoneses, lo primero que yo aprendí es que tuviera cuidado que cuando me hacían así con la cabeza mientras yo les decía algo, yo creía en un primer momento que me estaban diciendo que bueno, y rápido aprendí que no, que era una mala educación, de que me estaban escuchando. Pero no había avanzado nada, ni estaban aprobando nada de lo que yo había creído hasta ese momento que había logrado avanzar, y me sentí muy bien. Pero una vez que despeja esas cosas uno, encuentra que la verdad es que existe una correlación, finalmente, ahí tienen los gráficos, entre ser felices o más felices y el crecimiento y el producto y el desarrollo y el bienestar, y que no existe esa correlación cuando tomamos la distribución de ingresos. Esas son mis datos, tomados por distintas fuentes. Y el cuadro de la derecha muestra la correlación cuando la distribución del ingreso, y el cuadro de la izquierda es con el ingreso, con ambas cosas, medios respecto a ese parámetro de felicidad. Después, lo mismo que tenemos el crecimiento y la pobreza. Verdad es que los datos muestran de que al final los pobres mejoran cuando el país mejora. Ahora podemos discutir si mejoran más o menos, esa es otra discusión, pero son 52 países en distintos periodos de tiempo tomados por un estudio del Banco Mundial. Y lo otro que quiero compartir con ustedes también, existe una paradoja que se ha dicho, mire, Estados Unidos está cada vez menos pareja la distribución, China se ha puesto más crecientemente pareja. Si miramos entre países, el país más pobre hoy día es más pobre que lo que era 20 años en relación al más rico, por lo tanto, la distribución en el mundo está empeorando. Sin embargo, si en vez de hacerlo así, miramos las personas, los individuos, la distribución del ingreso en el mundo está mejorando, al menos según los datos que yo dispongo. Ahí piensa un minuto, Estados Unidos recibe muchos inmigrantes, en los últimos 40 años, de hecho, aunque no, esos inmigrantes antes no ganaban, inmigraban por llegar a un país mejor. Si lo hubiera tomado uno, esos inmigrantes, con lo que ganaban antes de llegar a Estados Unidos, más de Estados Unidos de esa época, y lo compara con lo que es hoy día Estados Unidos, con esos inmigrantes adentro, van a darse cuenta que las cifras no son las que dicen números, sino que básicamente no han empeorado.
Ahora, China, al mejorar y ser 1.500 millones de habitantes, aunque se haya hecho más dispareja, ha hecho que el mundo sea más parejo. Se llama la paradoja del todo y las partes. ¿No? Vean los números, están a disposición de ustedes los datos y de dónde pueden verlos. Ahora miremos Chile. Este es un intento de poner 200 años en base a los datos que algunos han recuperado, pero lo he hecho en términos per cápita. Es 200 años de historia de Chile en términos per cápita y en lo que se llama crecimiento de tendencia. O sea, para no poner un año con otro que son muy volátiles. Y lo que muestra esto es que tenemos un periodo muy largo y relativamente mediocre, con problemas serios, como obviamente al comienzo del país y durante la recesión del 30, y finalmente los últimos 25 años no tienen parangón en la historia. Eso es lo que dicen mis datos. O sea, no hay periodo en la historia de Chile que tenga comparación con las mejoras de progreso que han habido en los últimos 25 años. Ahora, de nuevo, esto no es solo números económicos, sino que miramos otras cosas, por ejemplo, la mortalidad infantil, una disminución dramática. Si miramos la esperanza de vida al nacer, también. Si miramos la pobreza, los índices de pobreza, hay un problema de cómo la definimos, no importa, estoy tomando simplemente una definición. Quiero decirle a ustedes que, por ejemplo, en los años 80, algo tuve que ver, estuve dispuesto a que se hicieran las medidas, porque siempre cuando parte midiendo le dice que está mal, digamos. Cuando el ideal es, como dicen, para saber si uno no tiene fiebre, es no tener un termómetro, porque así nadie le puede decir que tiene fiebre. Requiere valor crear los datos y las encuestas para medir. Y nunca se había medido. Y al medir se crea una probabilidad de tener información que yo creo que ha sido útil para Chile, en matrícula secundaria, en desnutrición. Recuerdo el programa del Troleche, no sé si recordamos en la campaña de los 60, Allende ponía un litro de leche para que los niños no fueran desnutridos. Me siento que participé en un país en el cual finalmente la desnutrición infantil primaria, no secundaria, primaria es la que es por no comer, secundaria es porque estar enfermo por otra cosa, pero primaria prácticamente ha sido erradicada, y eso es, y lo has hecho en los últimos 25 30 años. El acceso a agua potable, eso de abrirla, llegar a la casa y abrir una llave, la verdad es que cambió dramáticamente en Chile en los últimos 25 años y tenemos que prácticamente toda la población urbana hoy puede llegar a la casa y abrir una llave y encontrar agua. Y en los últimos años hemos visto el limpiar el agua servida. Respecto a la distribución del ingreso, es el tema más polémico probablemente. Si miro la historia en uno de los índices, se llama el Gini, es una manera de medir la distribución del ingreso. Este número, ustedes lo ven y miran este cuadro que tiene desde los años 50 para adelante, el número es malo, objetivamente la distribución de ingresos medido por el número es malo. Y además, mirado en estos términos parece que no cambia nada. O sea, si bien o mal, en realidad miramos prácticamente una línea horizontal. Entonces tenemos una esperanza. Y aquí voy a entrar en un tema tremendamente difícil de explicar. Yo creo que no, nosotros le motivamos, y así lo reconoce el profesor Zapelli en la Universidad Católica, lo motivamos a estudiar qué pasaba dentro de la distribución del ingreso, por qué veíamos esos números. Hay un libro reciente que ustedes pueden verlo, editado con la Fundación, con la Universidad Católica, en que él trata de mirar qué está pasando en los distintos grupos de edades. En la medida que un país se hace más viejo, en el sentido que las personas viven más tiempo y trabajan más tiempo, quien no tuvo formación de capital humano 50 o 60 años atrás, sigue en la fuerza de trabajo. Y sigue siendo, desgraciadamente no es productivo, tiene un nivel de ingreso más bajo. En la medida que incluso falta poco, quedan pocos, pero incluso chilenos que no saben leer, que nunca aprendieron a leer, todavía quedan. Y esa gente es gente que tiene muchos años. No es solo en Chile, me recuerdo a propósito que estábamos hablando de Europa, que es más desarrollado, no sé, el presidente Lula, pero yo recuerdo haber estado en el aeropuerto de Madrid y ver a una señora de edad que la acompañaba. Y yo decía, ¿por qué la acompañan? Y acompañaba igual que un niño, con estos letreros, ¿no es cierto? Y la razón es que no sabía leer. Ustedes se darán cuenta, era una portuguesa, ustedes se darán cuenta lo difícil que es viajar en el mundo en un aeropuerto en que no saben leer, cómo saben a qué puerta van, a dónde van. Y eso ya desgraciadamente es así. Si uno piensa en eso y piensa por otro lado lo que está pasando con los jóvenes, los que tienen 25 años, 30 años, que recién entraron a la fuerza de trabajo, su realidad es mucho más pareja.
Eso es, a mi juicio, lo que tenemos de esperanza en el largo plazo en Chile. Y ni siquiera es tan largo plazo, está sucediendo hoy día, pero todavía no lo vemos en los números. Les recomiendo, si quieren, al entregarles esto, van a tener la bibliografía, si quieren leer esos documentos. Ahora, ustedes me bueno, pero estos son esperanzas, señor, datos concretos. El otro día un economista decía que en Chile las personas pobres vivían como Angola. Yo los invitaría a ir a Angola. La verdad es que Angola, los pobres de hoy día, si bien su ingreso autónomo, a lo mejor, de hecho, en el 10% de pobres de Chile hoy día, hay 3% que en la última encuesta que hacen tan famosa, tenía solo 3%, no tenía ni un ingreso, o sea, realmente cero ingresos. Si uno va a esos pobres, cero ingresos. Sin embargo, tienen una serie de otros ingresos monetarios que aportan el mundo alrededor de ellos, desde la municipalidad hasta cosas voluntarias, hasta del gobierno. Y si uno corrige las cifras, todas estas cosas, se da cuenta que la distribución de ingresos nos muestra un cuadro bastante distinto. O sea, simplemente quiero decirle a los miembros del gobierno y del Parlamento que cuando miran las cifras de lo que las personas ganan, están mirando lo que ellas ganan, pero al final también viven de lo que ganan y lo que reciben. Por ejemplo, en salud, si ustedes ven y tomamos la misma encuesta, ¿quién tuvo un problema de salud? Ustedes miran ahí los quintiles, los que están viendo los números, a ver que el problema de salud más o menos parejo entre los más pobres y los ricos. Es lógico, ¿no? Esto tiene un problema de salud el 14%. ¿Quién recibió atención médica? Si esto fuera Angola, los más pobres habrían cero. No existe la atención. Yo tengo hoy día muy de cerca una hija mía que está viviendo en medio del Congo y que dice: sonaron los tambores, acaba de morir otra persona, la verdad es que está fuera de la civilización, no hay manera de remedio, no hay manera de nada. Acá el 82%, el 80% de las personas recibió atención médica en términos más o menos equivalentes. Y eso, si miramos acceso a educación, vamos a ver que en la educación, incluso la educación de 25 años que están estudiando ha aumentado de forma importante en educación superior. Termino, como les decía, para compartir con datos con ustedes. Lo que hasta ahora, esta parte, que es lo que he compartido con ustedes, primero del mundo, ahora de Chile, lo que comparto con ustedes es que en Chile, sí, estos 200 años de Congreso hemos avanzado. Sí, hemos tenido un periodo especialmente beneficioso en los últimos 25 años. Es responsabilidad de ustedes cuidarlo y que eso siga siendo así, en términos relativos. No fue en otro periodo, les digo, Chile retrocedió respecto a España entre el año 50 y el año 80, incluso entre el año 50 y el 2010. Todavía estamos más mal con respecto a España que lo que estábamos en el año 50. Ahora, que simplemente quiero comentar que en el corazón del progreso, en el fondo, está la productividad. Progreso, ¿qué es lo que es? Que con menos trabajo tengo más cosas. ¿Qué es lo que es productividad? Que con menos trabajo hago más cosas. Es la otra de la medalla. ¿Y cómo se produce esa mayor productividad? Muchas veces les digo, es contraintuitiva totalmente. Por ejemplo, la especialización y el intercambio están en enlace de la productividad. La especialización es algo que los seres humanos venimos haciendo hace más de 20, 30, 40 mil años. Ustedes pueden ver piedras hechas en Turquía para hacer armas de los hombres primitivos. Hace 40.000 años aparecen en Inglaterra. ¿Se dan cuenta? 40.000 años con poblaciones que obviamente nadie entendía nada de lo que hablaban entre medio, no había una lengua común. Sin embargo, el comercio se hizo de Turquía porque era tan necesario, tan importante disponer de eso, tan valioso. Ahora, lo que yo creo que ha significado para nosotros estos 200 años es que se ha llevado a una expresión mayor. El cambio tecnológico ha ido de la mano de eso. Y nos guste o no nos guste, ha habido una institución especializada que se llaman empresas que han participado de esto. También es contraintuitivo, las empresas parecen un enemigo, en realidad son un amigo. A propósito de cosas para compartir con ustedes, yo creo que uno de los grandes inventos de los últimos 2.000 años del ser humano no es un invento tecnológico, sino que es una cosa que se llama la contabilidad de doble entrada. Y no es que yo sea contador, sino simplemente ustedes se dan cuenta qué es lo que es controlar una institución, como un banco. Estamos con el señor embajador de la India, no me acuerdo si todavía, pero recuerdo que el Banco de la India tenía 1 millón de personas, de funcionarios. Pero yo conozco bancos americanos que tienen 250.000 funcionarios. ¿Se imaginan lo que es controlar 250.000 funcionarios y que no les roben? ¿O que hagan lo que requiere la organización? Cosas que estamos viendo hoy día en la prensa, que incluso es difícil, pero se hacen. Mal usarlas,
por lo menos cuesta mal usarla. Si no hubiera inventado la contabilidad de doble entrada, hoy día veríamos imposible tener empresas, imposible tener economía real. Y el corazón de lo que pasó en Latinoamérica, el más difícil de todo estos gráficos, es simplemente que se quedó atrás en productividad en los últimos 50 años. Y por eso se quedó atrás respecto a otros, habiendo sido la esperanza. Y el desafío para que los próximos 25 sean, ojalá mejor que los últimos 25, es recuperar esa productividad. Estos no son números míos, son números oficiales. Básicamente el crecimiento de la productividad fue decreciendo y la gran duda es si el gobierno que viene se ha planteado meta volver a subirlo, si lo va a lograr. En realidad es Chile que tiene que lograrlo, no el gobierno. Termino entonces con comentarios finales. Yo les diría que existe evidencia abrumadora que la mayoría ha progresado, mirado con la ventaja que nos da 200 años. Piensen, como les digo, algunos me dirían a lo mejor sería bueno que no hubiera progresado tanto porque el Congreso no podría estar en Valparaíso, por los que no les gusta que esté en Valparaíso. Realmente se demorarían una semana en viajar, ¿no? Y llegar por la cuesta de la dormida. Y en vez de costar los pocos pesos que cuesta sería una fortuna. El índice económico coincide con mejoras en calidad de vida. No es efectivo que con progreso sostenido algunos grupos queden excluidos, a la larga son incluidos. Si uno quiere apurar ese proceso, la ayuda en la formación de capital humano acelera esa incorporación. Y finalmente, como les dije, el último cuarto siglo probablemente hemos tenido el mejor desempeño de la historia y el futuro lo estamos escribiendo hoy, de los cuales uno de los principales escritores está acá en este Congreso. Muchas gracias.